Bueno, entonces, buenos días. Mi nombre es Lucrecia y trabajo en la Biblioteca Especializada en Educación del CIDE. Mi compañera Carla nos estará acompañando en el chat por si gustan hacer preguntas, ¿verdad? Por ese medio. O si ustedes gustan, también pueden pues abrir el micrófono y hacer la consulta con toda confianza. Hoy vamos a vamos a explicarles un poco sobre el formato de citación y referencias bibliográficas según el Manual de Publicaciones de APA, séptima edición. Yo les voy a explicar APA, ¿verdad? Como la mamá, pero ustedes tienen que, bueno, que saber que cada división, cada escuela de la universidad, pues como que la modifica a su estilo. Pero por eso es importante conocer como la raíz de APA, para que ustedes sepan qué modificaciones han realizado y cuáles no, ¿verdad? Entonces, para tenerlo presente, vamos a comenzar. ¿Qué es APA? El Manual de Publicaciones APA ha sido por mucho tiempo una fuente autorizada para la escritura académica. La séptima edición proporciona una guía más específica de apoyo para los estudiantes. Todos los estudiantes, sin importar la carrera que sigan, pueden beneficiarse de dominar la escritura académica como una forma de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y perfeccionar la precisión y claridad de su comunicación, ¿verdad? Entonces, ustedes imagínense si no existiera como un formato que nos ayude, ¿verdad?, a uniformar ese trabajo de investigación que realizamos diariamente en la universidad, ¿verdad? Yo consideraría que fuera como un poco desorden. Entonces, todos estos formatos nos ayudan a estandarizar nuestro trabajo de investigación, por eso hay que verlos como unos aliados y no como unos enemigos. Existen muchos formatos para utilizar en nuestros trabajos de investigación, como ustedes ven acá, pero el que más se utiliza en la Universidad Nacional es el APA. Creo que en Ciencias Sociales se utiliza también Chicago y en Filosofía y Letras el MLA. Pero bueno, hoy les vamos a explicar sobre APA. Aquí dice qué se debe citar según APA. Según APA, entonces dice que proporcione el crédito apropiado a la fuente siempre que realice lo siguiente. Debemos citar cuando estamos parafraseando, eso se debe citar. Cuando citamos directamente las palabras de otros, ¿verdad? Cuando copiamos un párrafo de un libro o de un documento y lo pegamos en nuestro trabajo, eso lo debemos citar. Cuando nos referimos a datos o conjuntos de datos, cuando reimprimimos o adaptamos una tabla o figura, e incluso imágenes de internet gratuitas o con licencias que tengan Creative Commons. Dice que es plagio y autoplagio. El autoplagio es la presentación de su propio trabajo previamente publicado como original, ¿verdad? Es como tomar un trabajo de internet, borrarle el nombre y colocar el nuestro, ¿verdad? Es un autoplagio y eso no lo debemos de hacer. El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Niega a los autores o creadores de contenido el crédito que se le debe, ¿verdad? Entonces es como copiar un texto, un párrafo, ¿verdad? De un documento, ya sea de internet, un libro, un artículo de revista, cualquiera. Lo copiamos y lo pegamos en nuestro trabajo y no le damos crédito a ese autor o autores, ¿verdad? Entonces, eso es plagio. Y para, como ampliar este término, yo les quiero mostrar un video. Les voy a robar 3 minutos y ustedes me dicen si escuchan bien el audio. ¿Cómo evitar ¿Sí lo escuchan bien? Sí. Sí. Sí, se escucha. Ok, perfecto. el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos.
Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Bueno, entonces en el video mostraba, ¿verdad? Qué importante es citar las fuentes, ¿verdad? Ya sea de manera, utilizando citas textuales, ¿verdad? Que es entre comillas, como lo decía ahí, o parafraseando. Entonces, esas son dos formas de poder citar cualquier fuente dentro de nuestro trabajo de investigación y más adelante lo vamos a ampliar. Bueno, acá les presento algunas diferencias entre APA sexta edición y séptima edición, ¿verdad? Que siempre es importante mencionarlas porque muchos, pues, en algunos cursos utilizan sexta edición y en otros cursos utilizan séptima edición. Entonces, una de las diferencias es que las URL no van precedidas de recuperado de, ¿verdad? Al final, en las referencias, en la sexta edición, siempre se colocaba recuperado de y se escribía el enlace. Ahora en la séptima edición no, solamente se escribe el enlace, ¿verdad? Punto y el enlace y ya, y listo. Y ese enlace los tiene que llevar directamente al documento. Dice que en las referencias bibliográficas, ¿verdad? Al final del documento, cuando haya 21 autores o más, bueno, incluye los primeros 19 nombres de los autores seguido de puntos suspensivos y luego agregue el nombre del autor final. En la sexta edición eran 7 autores. Ahora viene a agregar 21 autores en la séptima edición. Y eso es al final del documento cuando estamos ya haciendo las referencias. Dice que ahora la cita dentro del texto se puede acortar desde la primera mención. Se incluye únicamente el apellido del primer autor, seguido de et al. Esto es cuando hay más de 3 autores. Vean el ejemplo aquí que dice Ochoa et al. Entonces, cuando un documento tiene más de 3 autores y ustedes lo van a citar dentro del trabajo de investigación, esta es la manera de cómo lo vamos a citar, porque en la sexta edición es diferente, ¿verdad? Entonces, en la séptima edición, desde la primera vez que vayamos a mencionar ese libro con más de 3 autores, esta es la manera, ¿verdad? Ese et al en cursiva, como lo ven acá. Esto lo vamos a ver más adelante, como de manera más explícito para que ustedes entiendan mejor. Y dice que se omite el lugar de publicación en las referencias. Eso es al final, ¿verdad? Cuando realizamos las referencias,
En la sexta edición nosotros incluíamos el lugar de publicación, ahora en la séptima no, ¿verdad? Es como más sencilla, si ustedes lo pueden ver, y al final entonces ya vamos a ver las referencias para que ustedes lo vean. Dice que todo trabajo citado en el texto tiene que estar citado en las listas de referencias y viceversa. Entonces, todo lo que citemos dentro del texto tiene que estar en las referencias y todo lo que está en las referencias tiene que estar citado dentro del texto. Dice que las URL deben de estar habilitadas como hipervínculos para poder darle clic e ir directo a la fuente citada. Eso es un poco del formato del documento. En la séptima edición nos permite estos seis tipos de letra. Estas tres primeras son con serifas. Las serifas, bueno, yo aquí puse una imagen. Si ustedes ven estos como adornos, esos piquillos rojos son serifas. Y vean aquí el tipo de letra. Y vean que en esas tres últimas no tienen serifas. Son como un poco más serias. Para las personas que estudian educación especial, bueno, nos dicen que estas son más inclusivas, sin serifas, porque para las personas que tienen dislexia, pues es más fácil comprenderla. Entonces, si ustedes quieren hacer un trabajo inclusivo, yo les recomiendo utilizar estas tres últimas. Entonces, formato del documento dice que utilizar alineación a la izquierda. Yo no sé quiénes han hecho, bueno, trabajos con sexta edición, pero en la sexta todo es justificado. Ahora no. En la séptima nos dice que todo hay que colocarlo alineación a la izquierda. Y también esto viene a ser más inclusivo porque viene a acomodar más pues el texto. Y también para las personas que pues les cuesta leer, es mejor la comprensión del texto cuando se alinea a la izquierda. Dice que hay que alinear a la izquierda con una sangría de 1.27 al inicio de cada párrafo y sangría francesa en las referencias. Este es el tamaño que debemos utilizar, ¿verdad? En la hoja. La numeración tiene que ir al extremo superior derecho en números arábigos y dice que se utiliza interlineado doble. Yo traje aquí un documento en Word, acá, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi computadora dice disposición, pero en algunos Word creo que dice diseño de página. Ustedes van acá y aquí pueden cambiar el tamaño de la hoja. Bueno, en este caso ese tiene carta, ¿verdad? Ese es el que nos dice APA séptima edición que utilicemos. Los márgenes también los podemos acá cambiar. Ese todavía no lo he explicado, pero APA séptima edición nos dice que tiene que ser 2.54 centímetros a los 4 lados. Ustedes pueden ir aquí a márgenes personalizados y cambiar, ¿verdad? Los 4 márgenes. Y esos son los que nos dice APA séptima edición que utilicemos. 2.54 centímetros. Bueno, dice que utilicemos, bueno, interlineado como interlineado a la izquierda. Como ustedes ven acá, eso está justificado. Yo voy a subrayar señalar el texto. Voy a ir aquí a inicio. Tenemos que hacerlo entonces alineación a la izquierda. Le voy a dar clic derecho en párrafo. Aquí en párrafo. Voy a decir la sangría. ¿Se recuerdan que decía que tenía que tener una sangría de 1.27? Entonces yo voy a ir aquí donde dice especial, en primera línea, y la sangría es de 1.27, entonces aquí lo cambiamos. El interlineado tiene que ser doble y aceptar. Entonces, así quedaría nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Si utilizamos APA séptima edición, y APA séptima edición dice que entre los títulos, aquí no hay que dejar un espaciado, ¿verdad? Como adicional. Por ejemplo, a veces usamos este espacio, pero APA séptima edición dice que no utilicemos ese espacio, porque ya estamos utilizando espaciado doble y con eso más que suficiente, ¿verdad? Bueno, y los títulos, ahorita también los vamos a ver el orden que llevan. Eso es en el caso del texto. Por ejemplo, en las referencias, bueno, aquí yo tengo unas referencias. La referencia siempre se coloca en una hoja aparte al final del documento. La palabra referencias va en el centro, ¿verdad? Para ordenar estas referencias podemos señalarlas
darle clic derecho, ir a párrafo. Se recuerdan que en Sangría, en especial, antes utilizamos primera línea, ahora utilizamos Sangría francesa de 1.27. Utilizamos espaciado doble y aceptar. ¿Verdad? Entonces, así quedarían nuestras referencias. Si utilizamos, bueno, Word, ¿verdad? Como para acomodar. Entonces, eso es un poco del formato que lleva nuestro documento. Bueno, esos son los márgenes que yo les decía, 2.54, esas son algunas abreviaturas. Aquí les dejo en la presentación el tamaño de papel, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer en Word, por aquello que ustedes lo ocupen. Esta es una portada. APA Séptima Edición dice que siempre debemos guiarnos con la portada de nuestra institución o de nuestra escuela, de nuestra facultad, pero si no nos proponen ninguna portada, entonces APA Séptima Edición nos brinda esto. Siempre hay que colocar, bueno, el número de página. Dice que desde la parte superior del documento inserte 4 líneas en blanco con un interlineado doble para fijar la distancia entre el encabezado y el título. Aquí no se aprecia bien, ¿verdad? Yo lo hice un poco grande, pero en la próxima diapositiva sí lo van a ver cómo queda una portada en un documento en Word. Entonces, el título, como ustedes ven, las palabras principales van en mayúscula, ¿verdad? Aquí según va en minúscula y también, pero las palabras principales sí van en mayúscula, va centrado y va en negrito. Aquí se deja un espacio y ya se colocan los autores, ¿verdad? El tema de investigación y se colocan de esta manera. Se coloca la afiliación, el curso, el docente y la fecha. Y en esta página, bueno, yo sé que se ve un poco pequeña, pero aquí se muestra, así es como se vería en nuestro trabajo de investigación, una portada, la cual propone APA Séptima Edición. Esas son algunas adaptaciones al español, porque como ustedes saben, el manual APA es desarrollado en Estados Unidos y ellos tienen pues un lenguaje y nosotros tenemos otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer como las adaptaciones. Por ejemplo, ellos utilizan et al, ¿verdad? Cuando yo les comentaba antes, cuando en nuestro trabajo de investigación ya en el cuerpo mencionamos más de 3 autores, colocamos el primer apellido del autor y et al, ¿verdad? Que significa otros. Ellos lo utilizan et al. Nosotros en español, por ser una palabra en latín, tenemos que escribirla en cursiva, ¿verdad? Entonces, esa es como una adaptación. Ellos así utilizan la fecha. Nosotros, bueno, eso yo lo tomé de una universidad de Colombia. Acá en Costa Rica utilizamos, por ejemplo, 15 de mayo de 2018 y así es como yo lo voy a hacer en las referencias, ¿verdad? Acá en la segunda edición, por ejemplo, aquí se utiliza 2, está abajo, punto, es de punto, ¿verdad? Pero para que sepan que hay muchas adaptaciones y por eso a veces uno se confunde. Pero entonces es por eso. Ese es el orden de elementos que propone APA Séptima Edición. Dice, se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto. Entonces, esos son los elementos que propone: portada, resumen, contenido, cuerpo del texto, las referencias, y esto dice, bueno, las notas al pie, las tablas o figuras, las podemos incluir dentro del cuerpo del texto o al final, ¿verdad? Eso dependiendo de lo que estemos desarrollando. Por ejemplo, para mí, pues sería mejor incluirlo dentro del texto, ¿verdad? Como que nos refiramos a la figura 1 y inmediatamente esté la figura 1, pero eso ya depende de cada facultad, de cada escuela. Y al final sí, incluir los anexos. Bueno, eso es nivel de los títulos. Esto dice, bueno, la adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión. ¿Verdad? En el texto se propone un máximo de 5 niveles. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran un marco teórico en sus trabajos, entonces podría ser el nivel 1. Por ejemplo, si ustedes estén desarrollando educación especial, puede ser el nivel 2. Si ustedes quieren desarrollar leyes, entonces puede ser el nivel 3.
Y si ya van a desarrollar todas las leyes, entonces pueden ir todas las leyes en el nivel 4. Y como ustedes ven acá, el nivel 1 va encabezado, centrado en negrita. Este nivel 2 va aquí alineado a la izquierda, ¿verdad? En negrita, así como lo ven ustedes. En estos 3 primeros niveles de títulos, el texto empieza en un nuevo párrafo, ¿verdad? En estos dos, en el nivel 4 y 5, no. El texto empieza en la misma línea. Y como antes les mencioné, ¿verdad? Entre los títulos o subtítulos, no lleva como un espaciado adicional, ¿verdad? Porque el espacio doble ya más que suficiente. Entonces, eso es el nivel de los títulos. Esto es formatos de tablas. Por ejemplo, ahora, bueno, si ustedes saben, si hay una variación entre la sexta y la séptima edición, entonces dice que en las tablas se deben etiquetar y colocar un número de la tabla en negrito, como lo ven ustedes. Tabla 1, ¿verdad? Y esos son en números arábigos, ¿verdad? Y en número consecutivo, como aparezcan en el trabajo de investigación. Y no se utiliza tabla 1.1 o tabla 2.2, no. Solamente se utiliza, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, para que lo tengan presente. Y inmediatamente, ¿verdad? Le damos un enter y colocamos un título descriptivo de la tabla, ¿verdad? Y que esté en cursiva. Y todo eso tiene que ir como alineado a la izquierda. Por ejemplo, si aquí estamos con nuestro trabajo, eso tiene que ir alineado a la izquierda. Y en la tabla también. Dice que la tabla, bueno, el contenido de la tabla se marcan las líneas horizontales solamente, no las verticales. Y APA séptima edición nos permite tener un interlineado acá de 1.0, 1.5 o 2.0, porque a veces en nuestro trabajo se ve muy feo, ¿verdad? Cuando las tablas tienen un interlineado doble o un interlineado 1.5, entonces APA séptima edición nos permite cambiar el interlineado acá en el centro, ¿verdad? Solamente en la tabla. Podemos agregar una nota y eso es opcional, ¿verdad? Como que describa un poco la tabla. Bueno, acá en fuentes está malo. Allá les explico cómo se debe citar una tabla o una figura si la tomamos de otra parte, si no es porque la creamos nosotros. Entonces, la nota es opcional, pero si ustedes colocan una nota, esa palabra nota tiene que ir en cursiva, ¿verdad? Y punto. Y toda la nota tiene que ir con el mismo tipo de fuente que utilizamos en todo el trabajo de investigación. Y por ejemplo, si esa nota lleva 2 renglones o 3, tiene que tener el interlineado doble, ¿verdad? Que utilizamos en todo el documento. Entonces, eso es con las tablas, con respecto a las tablas. Están las figuras y dice que las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideren tablas. Una figura puede ser un cuadro, una fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Entonces, todo aquello que no sea una tabla va a ser una figura, ¿verdad? Gráficos, cualquier imagen. Entonces, en nuestro trabajo vamos a tener solamente tablas o figuras. Y las figuras igual, ¿verdad? Si ustedes lo ven acá, bueno, dice figura 1, igual se coloca aquí alineado a la izquierda y se coloca en negrita o el mismo tipo de fuente que utilizamos en todo el documento. Le dejamos un espacio y aquí colocamos un título descriptivo para esta figura, ¿verdad? Y que sea en negrita. Voy a aumentar aquí el tamaño. Esta figura yo la tomé del manual de APA. Si ustedes ven, esta figura tiene una nota, como que describe un poco la figura. Después, si ustedes ven, después de Puerto Rico, tiene una leyenda de derechos de autor porque esta figura es de dominio público. Entonces hay que colocar si es adaptado o reproducido. Eso quiere decir, adaptado es, por ejemplo, si le cortamos algo a esa imagen, ¿verdad? Por ejemplo, que esta fuera, de no sé, que tuviera como más información, pero lo único que nos interesaba era esto. Entonces nosotros copiamos solo eso, entonces eso es adaptado. Cuando lo copiamos y lo pegamos así como está, es reproducido. Entonces siempre hay que colocar esa palabra, hay que colocar el título
de la figura o de la tabla, el autor, el año y entre paréntesis de dónde la tomamos. Punto. Y al final colocamos la leyenda de derechos de autor. Entonces, puede ser una figura que sea de dominio público. Por ejemplo, aquí se coloca obra de dominio público. Puede ser una figura que tenga derechos de autor. Puede ser una figura que tenga licencia Creative Commons, ¿verdad? Entonces, acá al final es donde vamos a colocar eso. Yo les voy a explicar un poco más eso. Entonces, esto es un ejemplo de una obra con dominio público, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está en internet y nos dice que podemos tomarlo, pero hay que citarlo, ¿verdad? Entonces, esa es una obra de dominio público. Voy a ir a la otra diapositiva. Bueno, dice que los materiales gráficos en un texto tienen el propósito de apoyar o complementar ideas expresadas en ¿verdad? Tanto las figuras como las tablas deben incluirse de forma coherente con el cuerpo del texto y por eso se recomienda mencionarlas a manera de cita. No vamos a colocar una figura o tabla porque así, ¿verdad? Porque se vea bonita en el trabajo, siempre tiene que tener un sentido. Y bueno, esas son las dos maneras que podemos mencionar las tablas o las figuras. Y no se utiliza la figura anterior o la figura posterior, siempre se utiliza figura 1, figura 2, ¿verdad? Porque para eso están enumeradas. Pero entonces esa es la manera correcta, perdón, de mencionarlas dentro del trabajo de investigación. Dice que cuando la figura es de elaboración propia, no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor. En APA se asume que todo lo que no tenga cita o la declaración de derechos de autor es de autoría del propio autor. Entonces, en APA séptima edición no hay que colocar elaboración propia. Una figura puede ser adaptada, como yo les decía, ¿verdad? Que cuando la modificamos, o reproducida cuando la copiamos y pegamos tal cual de otro autor. Entonces, ese sería más o menos el formato más frecuente a utilizar, ¿verdad? Al final de cada figura. Entonces sería nota, ¿verdad? En cursiva, agregamos una nota, si es el caso que ustedes quisieran colocar una nota en esa figura o tabla. En caso que no quisieran, entonces inmediatamente colocan adaptado o reproducido, colocan el título de la imagen, ¿verdad? Esa palabra de si va, el autor de la imagen, coma, el año de la publicación de la imagen, entre paréntesis, la fuente, ¿verdad? La página de internet donde tomaron esa imagen o tabla, punto y el tipo de licencia. Entonces, la figura anterior era una figura de dominio público. Yo aquí, bueno, voy a ir un toque a Flippy para que ustedes lo vean. Una figura de dominio público, pero que hay que citarla. Nosotros, bueno, ese es un banco de imágenes, ¿verdad? Esta página. Yo, por ejemplo, si quiero tomar esta foto, yo le doy clic y ustedes aquí ven como el tipo de licencia. Aquí dice que es gratis para uso personal o comercial con atribución, ¿verdad? Entonces, eso es una obra de dominio público. Nosotros tenemos que colocar esa leyenda, ¿verdad? Al pie de la figura y también hay que colocar la referencia al final del documento. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eso sería como una obra de dominio público. Voy a ir a otro ejemplo. Bueno, acá, bueno, yo les voy a compartir esta presentación y aquí les dejo como una página que les explica más esto de las figuras y también los diferentes formatos, porque ese es como un formato el más frecuente, pero también si nosotros tomamos una imagen de un libro, de un artículo de revista, se utiliza otro formato. Pero aquí les dejo esta página y ahí están los diferentes formatos que debemos utilizar. Por ejemplo, esto es una figura que tiene todos los derechos reservados. Yo no sé si ustedes han visto en los libros, como en la contraportada, hay una leyenda siempre que dice todos los derechos reservados, o también hay una leyenda que dice copyright, ¿verdad?
Esas son imágenes que si ustedes la van a usar para usos comerciales, hay que pedirle permiso al autor. Pero como es para usos académicos, que la vamos a usar para nuestro trabajo, por ejemplo, en un libro que ustedes dicen, sí, es que esa imagen me sirve demasiado para mi trabajo de investigación, entonces ustedes pueden tomar esa imagen, ¿verdad? De ese libro, ese artículo, o ya sea en internet, que también diga todos los derechos reservados. Y entonces la manera, voy a ampliar aquí esta imagen. Entonces la manera de colocarlo aquí, ¿verdad? Después del punto sería, por ejemplo, copyright 2018 por, ¿verdad? Y si dice todos los derechos reservados, también, pues aquí es donde se coloca el tipo de licencia. Entonces, ese sería como otro ejemplo de todos los derechos reservados. Otro ejemplo también son las imágenes que tienen licencias de Creative Commons. Este, por ejemplo, es una figura. Este fue adaptado porque ustedes ven, ese es el original y se cortó. Entonces se dice adaptado de, bueno, se coloca el título, ¿verdad? El autor. Y en la página de internet, ustedes le dan, ustedes por eso tienen que leer muy bien dónde toman las figuras. Por ejemplo, voy a aumentar eso para que ustedes lo vean. En la página donde se tomó esta imagen, aquí, bueno, es que no se ve bien, pero dice como que aquí hay algunos permisos, ¿verdad? Como licencias. Si ustedes le dan clic aquí, entonces me lleva de una vez directamente a esta página que es de Creative Commons y dice que ese es el tipo de licencia, ¿ven? CC BY 2.0 y eso es lo que ustedes tienen que colocar aquí. ¿Verdad? Esas son páginas con licencias Creative Commons. Aquí en el pie yo les dejé como la página, ¿verdad? Que los lleva a las licencias Creative Commons. Vamos a ir un toque. Entonces, al pie de algunas figuras van a tener estas licencias. Por ejemplo, si ustedes ven eso, entonces lo que tienen que copiar es esto. Si ustedes ven eso, entonces lo que tienen que copiar es esto y pegarlo ahí al final, donde dice tipo de licencia. Ahí. Entonces, esas serían las figuras. Me volvió, vamos a ir otra vez. Esta es otra figura con licencia Creative Commons, ¿verdad? Si ustedes lo ven acá, entonces aquí también se colocó al final de la figura. Entonces esas son las tres, como las tres maneras de utilizar las figuras. Ah, bueno, y también muy importante, hay otros bancos de imágenes, por ejemplo, Pixabay, este banco de imágenes, la mayoría de imágenes dice que se pueden usar gratis, como ustedes ven acá, dice gratis para uso comercial y no es necesario reconocimiento. Entonces, en ese caso, nosotros podemos citarla en nuestro trabajo sin necesidad de reconocimiento porque pues ahí mismo nos está indicando. Entonces, esa sería una forma de poder utilizar esta imagen. ¿Verdad? Aquí en la nota, si tenemos que colocar una nota, ¿verdad? Se solicita a los participantes mirar fijamente a la imagen Booking con varios colores, pero vean que aquí no tiene esa leyenda de los derechos de autor, porque en la página nos está indicando que no necesitamos reconocimiento. Así es igual como cuando pagamos en estos bancos de imágenes licencias, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en Pixabay, dentro de los términos está que nosotros somos libres de utilizar las imágenes porque pues pagamos. Entonces ustedes las pueden usar en su trabajo de investigación sin necesidad de reconocimiento alguno. Bueno, entonces las tablas, ¿verdad? Eso es como que ya se los mencionaba, esta información, pero ahí les queda. Entonces, eso es conforme las tablas. Ahora vamos con las citas. Entonces, existen dos tipos de citas. Existen las citas textuales, que es copiar, ¿verdad? Y pegar en nuestro trabajo, ¿verdad? Como un párrafo de un documento, ya sea de internet, un libro, un artículo, cualquier parte. Copiamos un párrafo y lo pegamos en nuestro trabajo sin cambiarle nada. Eso es una cita textual.
Y las parafraseadas, como lo vimos en el video, ¿verdad? Es cuando queremos cambiar, ese párrafo lo queremos como adaptar a nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Tenemos que cambiarle el lenguaje y la escritura, pero siempre respetando el significado. Eso es parafraseo, pero también tenemos que citarlo. Entonces, eso textual, digamos, las citas textuales se dividen en citas cortas, que son de menos de 40 palabras, ¿verdad? Cuando copiamos de un texto menos de 40 palabras, se colocan de una manera, pero cuando copiamos un texto muy grande, que incluye más de 40 palabras, eso se hace de otra manera. Y esto se puede hacer de forma parentética o narrativa. Yo sé que es mucho, pero ya lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces, esto es una cita corta, ¿verdad? Esto es una cita textual, por ejemplo, que haya, este es, bueno, el ejemplo, por ejemplo, esto que está entre comillas, nosotros lo copiamos de un libro o de cualquier documento y lo pegamos en nuestro trabajo de investigación. Entonces, una cita corta, esto es de manera narrativa, porque los autores van aquí al principio, si ustedes lo ven, ¿verdad? Van aquí al principio y van al lado con el año. Voy a irme a la parentética para que ustedes vean la diferencia. La parentética es esta, cuando los autores se colocan al final de la cita entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, esta primera dicen que es con énfasis en el autor, porque le estamos, ¿verdad? Como dando más énfasis al autor, porque si ustedes comienzan a leer, dicen, según Caballero y Simén, 2016, abrimos comillas, porque nosotros tomamos esa información de otro documento y cerramos comillas, agregamos el número de página, ¿verdad? Ya sea página, párrafo o minutos o segundos, según el documento que estemos usando. Y siempre las citas textuales, ¿verdad? Hay que agregarle algo de nosotros, ¿verdad? De nuestra autoría, como concluyendo esa cita. Entonces, si ustedes ven, bueno, la cita original, aquí donde dice buen docente, tenía comillas dobles, como estas, pero para que no se confundan, entonces cuando trasladamos esa cita textual a nuestro trabajo, entonces colocamos comillas simples para que no se confundan con esas comillas dobles. Espero que me explique bien, ¿verdad? Entonces, esto es una cita corta, ¿verdad? Porque tiene menos de 40 palabras y es narrativa porque estamos comenzando con los autores. Entonces, para que les quede bien claro eso. Entonces, esto es una cita corta. Y muy importante también que que acá, bueno, después de la página, ya sea la coma o un punto después de la página. ¿Y por qué? Porque eso es como un punto seguido o un punto de aparte o una coma. Entonces se tiene que colocar esta puntuación al final de la página. Porque en las citas largas son de más de 40 palabras, la puntuación va acá antes. Porque en las citas largas es como un punto y final, ¿verdad? Ahí nosotros no podemos hablar después, tenemos que hablar como, tenemos que dejar un espacio. Voy a ir de una vez a la larga para que lo vean. Ven, aquí en la cita larga, que es de más de 40 palabras, la puntuación va antes, porque eso es un punto y final. En la corta nosotros podemos aquí seguir pues comentando, pero en una cita larga no, siempre hay que colocar como un punto y final. Y por eso la puntuación va antes del paréntesis, para que lo tengan claro. Entonces, bueno, esto es una cita corta narrativa, esto es una cita corta parentética, ¿verdad? Ya les dije, porque los autores van al final del documento. Siempre va el año y siempre va la página y siempre va entre comillas. Ven, cuando es una corta, siempre los autores, ya sea un autor, dos autores, o después de más de 3 autores se coloca et al, ¿verdad? Siempre van acompañados con el año.
No separen los autores con el año, porque yo he visto que a veces colocan aquí Caballero y Simen, y aquí al final colocan 2016, la página, no. Recuérdense, siempre los autores están casados con el año, no lo separen nunca. Entonces, eso es una cita corta parentética. Bueno, entonces vamos con las citas largas. En las citas largas no se utilizan comillas, entonces esa es como la diferencia. Cita en bloque independiente, ya se los voy a enseñar. Si hay un segundo párrafo dentro de la cita, sangre la primera línea del párrafo, ¿verdad? Y no utilizar punto final después del paréntesis, si no se utiliza antes. Y ya les dije, ¿verdad? Ya les expliqué por qué. Entonces, esto es una cita larga, ¿verdad? De más de 40 palabras, y es narrativa porque vean aquí los autores, según Kaplan y Zapú, 2019. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la corta y la larga? Que la larga tienen que dejar un espaciado aquí de 1.27, una sangría, ¿verdad? Una sangría francesa de 1.27, pero solo al lado izquierdo, aquí al lado derecho no. Aquí va como el resto del documento. Entonces, ustedes ya saben, la cita corta va entre comillas, la cita larga hay que dejarle aquí un espaciado. Y por eso aquí ustedes no ven comillas, ¿verdad? Solamente el espaciado. Entonces, para que sepan esa diferencia, entonces, esa de forma narrativa, esta es parentética, ¿verdad? La palabra lo dice, paréntesis, porque entonces se coloca al final de la cita los apellidos del autor, el año y la página, ¿verdad? Y la página es así, P. punto y el número de página. Entonces, ese es en el caso de las citas, cuando copiamos de cualquier documento y lo pegamos en nuestro trabajo. Y vean acá, que aquí estamos introduciendo esta cita, ¿verdad? Con nuestras palabras, y aquí la estamos concluyendo con nuestras palabras, ¿verdad? Nuestras ideas son muy importantes dentro de nuestros trabajos de investigación y también nos ayudan a crecer profesionalmente, ¿verdad? Y toda esa crítica pues nos ayuda. Entonces no solo es copiar y pegar y no citar, digamos, también tenemos que colocar algo de nuestra autoría en nuestros trabajos de investigación. Bueno, estos son algunos cambios a la fuente original que requieren explicación. Por ejemplo, hay unas citas muy largas, pero ustedes lo único que quieren es como el comienzo y el final. Entonces, ustedes pueden como cortar todo eso que está en el centro y colocar aquí 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces, con esos 3 puntos suspensivos ya le decimos al lector que ahí había un párrafo, pero que no nos sirvió. Entonces, solamente nos sirvió esto del principio y esto del final. También dice que podemos enfatizarnos en una palabra, ¿verdad? Escribiéndola en cursiva, pero sí siempre tenemos que colocar entre corchetes cursivas añadidas, porque a veces hay citas que ocupamos que le den mucho énfasis a algo. Por ejemplo, acá necesitamos que le den énfasis a búsqueda desaforada. Esto no venía en cursiva, ¿verdad? En la cita original, pero nosotros se lo colocamos, pero sí inmediatamente hay que colocar entre corchetes cursivas añadidas. También está el caso en que por la redacción de la cita ocupamos que tenga palabras adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, ese es el caso, pensando que una organización es un sistema de vínculos en el que la calidad de esos vínculos ocupamos agregarle esta información para que quede bien la redacción de nuestro trabajo. Entonces podemos agregar la información dentro de las citas entre corchetes, ¿verdad? Otra cosa también que no ocupa, bueno, eso sí ocupa explicación, pero algo que no ocupa explicación, por ejemplo, acá parece, si en el texto original venía en minúscula, nosotros lo podemos colocar en mayúscula. Sí, en minúscula, nosotros podemos cambiarlo a mayúscula. APA séptima edición nos permite eso, ¿verdad? O por ejemplo, si viene en mayúscula y ocupamos que esté en minúscula, también podemos cambiar esta primera letra, ¿verdad? Para que se acomode a nuestro trabajo de investigación, a la redacción. Bueno, cita de una cita, esos son citas secundarias.
porque a veces, bueno, se nos presenta esta situación. APA séptima edición no recomienda estas citas, ¿verdad? Dice, bueno, se incluye la cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro, el de Arce 2005, pero dentro de ese libro de Arce, él está citando a Romero, pero nosotros ocupamos la cita que, ¿verdad? Que está ahí de Romero. Entonces, APA séptima edición nos dice que vayamos a buscar al libro de Romero y hagamos como la cita textual de Romero, no usemos citas secundarias. Nos recomienda no usarlas, pero en caso de que no encontremos la fuente original, entonces esas son 3 maneras que podemos citarla dentro del texto. Por eso es cuando se nos presentan citas secundarias o una cita de una cita. Citas con mismo autor y año, porque a veces estamos usando un autor, digamos, que es muy carga y publica 2 hasta 3 veces por año o más, y queremos citar esos artículos o tipos de documentos dentro de nuestro trabajo de investigación y vean que es el mismo apellido del autor y el mismo año. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Dice que al citar varias referencias del mismo autor y del mismo año se deben distinguir con letras minúsculas en la lista de referencias, incluir esas letras en la citación así, ¿verdad? Entonces se coloca el apellido del autor, el año 2005, la A, la B, la C, la D, ¿verdad? Cuántos artículos haya publicado en ese año. Y en la lista de referencias también se coloca la A, el B y el C. Y este A y B se coloca, por ejemplo, que este primer artículo que trae la se haya publicado en enero y este en septiembre, el B, entonces se coloca según la periodicidad cuando que se publican, ¿verdad? Entonces el más reciente es el A y el menos es el B y así sucesivamente. Bueno, reglas según números de autores. Entonces, esto es cuando estamos citando dentro de nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Cuando hay un autor, entonces solamente colocamos el apellido del autor, coma, el año, y por supuesto aquí, ¿verdad? La página o el párrafo o cualquier otro indicador. Cuando son 2 autores, entonces es, por ejemplo, Romero y Campos. 3 o más autores, entonces ya se coloca Romero et al, ¿verdad? Et al en cursiva 2020. Autores grupales con abreviaturas. Entonces, cuando nosotros tenemos una institución que tenga una abreviatura, ¿verdad? Que sea demasiado conocido, la primera vez que lo citemos dentro del trabajo de investigación, tenemos que colocarlo así. El nombre completo y entre corchetes ICE 2020 y la página. Eso sí, lo estamos usando de forma parentética, ¿verdad? Parentética es al final de la cita textual. Y ya la segunda vez que vayamos a citar al ICE, no ocupamos colocar el nombre completo, solamente colocamos ICE, ¿verdad? Este es de forma parentética y este es de forma narrativa. Y cuando una institución no tiene abreviaturas, pues no importa, ¿verdad? Entonces seguimos mencionándola, por ejemplo, acá Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Entonces esa no tiene abreviaturas. Y, bueno, este del ICE es muy importante cuando vayamos a realizar la referencia, hay que colocar el nombre completo, ¿verdad? No la abreviatura, sino el nombre completo. En las referencias siempre van los nombres completos, aunque tengan abreviaturas. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta aquí, ¿verdad? O bueno, es que las preguntas surgen cuando uno va redactando los trabajos. ¿No? Ok, seguimos. Bueno, aquí les dejo algunos verbos y expresiones para citar un autor. Por aquí les queda, cuando vayan a realizar citas textuales. Estos son citas parafraseadas, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo las citas textuales, que es copiar de un texto de cualquier parte, ¿verdad? Copiar y pegar en nuestro documento, ¿verdad? Sin cambiarle nada. Es una cita textual que vaya sea entre comillas o con una sangría. Las citas parafraseadas, ¿verdad? Son todas aquellas donde
Nosotros, bueno, le cambiamos el lenguaje y la escritura, pero respetamos su significado. Y APA séptima edición, vean, nos recomienda utilizar estas por 1000. ¿Verdad? Ella ve mejor que utilicemos estas, las citas parafraseadas, y no las citas textuales, pero a veces sí ocupamos las citas textuales, pero ella nos recomienda utilizar más las citas parafraseadas. Aquí dice APA aconseja parafrasear en lugar de citar de forma directa, ya que permite ajustar el material al contexto y estilo de escritura. Dice, cite la paráfrasis cuando utilizando formato de paréntesis o narrativo. Al parafrasear a otro autor, tiene que darle crédito indicando el apellido y el año de publicación. Aunque no es requerido agregar el número de página o párrafo, puedo incluirlo para ayudar a los lectores a localizar un fragmento relevante en un texto. Entonces, cuando vamos a parafrasear, sí es obligatorio colocar el apellido del autor y el año, pero es opcional colocar el número de página. No es obligatorio. Dice que una paráfrasis puede continuar en varias oraciones. En esos casos, cita el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita, siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo sigue siendo parafraseado. Bueno, en resumen, eso lo que significa es que, por ejemplo, este es un ejemplo de parafraseo y ven que es muy largo y aquí termina en este punto, pero el autor quiere seguir parafraseando a este autor. Entonces tenemos que colocar como un conector que le indique al lector que no hemos terminado de parafrasear a Brizuela. Aquí lo estamos siguiendo, ¿verdad? Aquí estamos parafraseando. Entonces hay que colocar ese conector cuando el paráfrasis es muy grande. Y vean que aquí Brizuela et al, ¿verdad? Va en cursiva y eso es un tipo de documento donde habían más de 3 autores. Y como siempre les digo, ¿verdad? El apellido del autor está casado con el año. Nunca los separen, siempre van juntos. ¿Y cómo sabe uno que eso es una paráfrasis? No sé, alguien valiente que me diga cómo sabe que es una paráfrasis. ¿Cómo un profesor sabe que esto es una paráfrasis, que no es una cita textual? No, bueno, sabemos que es una paráfrasis porque vean que no lleva comillas y no tiene un interlineado aquí, ¿verdad? De 1.27. Entonces, el profesor sabe que es una paráfrasis porque solamente tiene el apellido y el año, ¿verdad? Aquí ustedes no ven comillas, ni tienen eso de 1.27. Entonces, ya el profesor sabe que ustedes están aquí parafraseando. Por eso no hay que decir que estamos parafraseando porque ya está aquí más que entendido que estamos parafraseando. Y yo les quiero enseñar un artículo, ¿verdad? De una de nuestras bases de datos. Eso es un artículo, ¿verdad? Bueno, se llama, bueno, Conectismo y Neuroeducación. Y si ustedes ven, aquí el autor está parafraseando. También podemos parafrasear e incluir la idea de 3 autores, de 2 autores, y ya lo vamos a ver en el otro ejemplo. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, ¿verdad? Eso no tiene comillas. Entonces ustedes dicen, ah, sí, este autor está parafraseando. Y vean que al final coloca los autores, ¿verdad? Él está parafraseando la idea de estos 2 documentos en esta idea, ¿verdad? Lo separa por punto y coma y eso siempre comienza con la inicial del nombre, digamos, así se acomoda por orden alfabético, ¿verdad? Eso es bueno. Y esta es la C. Entonces, eso es un documento y este es otro. Si ustedes ven, aquí él también está parafraseando, ¿verdad? Se coloca punto al final. Y vean que ahora los autores así todo lo hacen. Y vean que aquí también, ¿verdad? Porque están acomodando, están agarrando ideas de otros autores, pero lo están acomodando a su estilo. Y vean que aquí también, esto es otra paráfrasis, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí también, porque no lleva ni comillas. Entonces, ustedes ven la mayoría de artículos, ahora todo es parafraseo. ¿Vea? Y vean acá también, ¿verdad? Y estos son artículos pues, que son de calidad, ¿verdad? Entonces, APA séptima edición nos dice, parafraseemos antes de citar, ¿verdad? Siempre es importante citar, pero
prevalece mejor el parafraseo. Y vean que así está ese artículo. Y ese artículo es del 2020. Bueno, entonces eso es del parafraseo, ¿verdad? Que espero que les quede claro, ¿verdad? Siempre, siempre, bueno, ya sea que lo citemos así o lo citemos al final del parafraseo. Bueno, acá dice cita de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. Eso lo acabamos de ver en el ejemplo, ¿verdad? Del artículo. Dice para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis se debe ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Y eso, ¿verdad? Lo podemos hacer solamente cuando estamos parafraseando. Y vean el ejemplo. Dice, el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Entonces, estos 3 autores coinciden con esto, coinciden con que el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Entonces podemos contrarrestar la idea de 2, ¿verdad? 2 autores, de 3 autores en una idea. Entonces, ese es un tipo de documento, el de Cardoso, Chocarro y Araycordovil. Es otro tipo de documento, ¿verdad? Están separados con punto y coma. Y Gasteiz y Salceda es otro documento, ¿verdad? Entonces, para que sepan que pueden hacerlo así cuando van a parafrasear y vean que no lleva comillas. Y por eso, digamos, lo recalco y espero que ahora en adelante ustedes cuando entren y vean un libro o un artículo, ustedes dicen, ah, sí, eso es una paráfrasis o una cita textual. Que, bueno, que después de ese taller les quede claro eso. Espero que sea así. Entonces dice que cita del mismo autor con diferente año, ¿verdad? Si son citas de un mismo autor, pero con un año diferente, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes separados por un punto y coma, porque a veces estamos utilizando 2 documentos del mismo autor, ¿verdad? Estamos contrarrestando la idea en paráfrasis, entonces esa es la manera de colocarlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, esa es la manera de colocarlo. Acá dice citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Entonces dice cuando en el texto se va a citar seguidamente 2 o más autores que comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre de cada autor para lograr diferenciarlo. Entonces se coloca de esta manera, porque este Freud es diferente a este otro, entonces se coloca así la inicial del nombre. Como ustedes lo ven acá, así se coloca dentro del trabajo de investigación cuando lo estamos citando. Esto es cuando utilizamos documentación en otro idioma. Por ejemplo, bueno, estamos redactando en español y queremos utilizar un artículo en inglés. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, pueden haber 2 maneras. Si los vamos a parafrasear, ¿verdad? O vamos a tomar la cita textual. Entonces, parafraseo, si traduce el material del texto original, considera esa traducción como una paráfrasis porque la traducción ya no es una cita directa del texto original. Entonces, si nosotros traducimos el texto, tiene que ser parafraseado, ¿verdad? Pero siempre tenemos que colocar el apellido y el año de publicación. Entonces, podría ser de esta manera, ¿verdad? Como lo viene aquí en el ejemplo. Entonces, eso es una traducción y al final colocamos el apellido del autor y el año. Y siempre, cuando vamos a colocar la referencia al final del documento, siempre después del título, entre corchetes se coloca la traducción del texto, ¿verdad? Ya sea en español, porque estamos haciendo el trabajo en español, ¿verdad? Entonces, eso sería en las referencias. Ahora sí, una cita textual. Si nosotros queremos copiar, ¿verdad? En otro idioma y pegarlo en nuestro trabajo, ¿cómo lo hacemos? Y aquí estamos viendo el ejemplo. Economistas de la escuela austríaca han afirmado que abrimos comillas, ¿verdad? Porque lo estamos copiando. Aquí estamos cerrando comillas, dejamos un espacio e inmediatamente entre corchete colocamos la traducción de esta cita textual. ¿Verdad? No hay que colocar nada más, solamente eso
Y entre paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación y la página, ¿verdad? Donde tomamos esa cita textual. Entonces, esas son dos maneras que debemos utilizar cuando estamos usando artículos científicos o libros u otra información en otro idioma. Comunicación personal. Dice que la comunicación personal incluye conversaciones por teléfono, entrevistas personales, chat en línea, mensajes de texto, correos electrónicos, cartas, webinars no grabados. Todo esto, debido a que no proporcionan datos recuperables, no se incluyen en la lista de referencias, solo se citan en el texto, ¿verdad? Todo esto, como ustedes saben, lo que va en las referencias, todo tiene que ser recuperable, pero por ejemplo, una entrevista que ustedes realicen, eso no es recuperable, entonces eso no va dentro de la referencia, solo dentro del texto. ¿Y cómo se incluye dentro del texto? Así, de esta manera. Citación de manera parentético, ¿verdad? Entonces así abrimos comillas porque fue ese señor que lo dijo. Tanto heredianos como alajuelenses debatían en lugares sociales cuál provincia era mejor. Abrimos paréntesis, colocamos la inicial del nombre, ¿verdad? Quien le realizamos la entrevista o hicimos hecha en línea, punto, el apellido, coma, comunicación personal, coma, y el día que realizamos esa, pues es cualquiera de sus medios, ¿verdad? Y cerramos paréntesis. Y esta es la manera que debemos utilizar si es citación narrativa. Esos son citas de fuentes con números de página, entonces ya saben, ¿verdad? Si es una página se utiliza P punto, si son dos páginas son PP punto, o si son páginas discontinuas, así es la manera como se coloca. Material sin número de página, y esto pasa más que todo en Internet. Cuando se desea citar material escrito que no contiene números de páginas, proporciona al lector otra forma de ubicar el pasaje citado, ¿verdad? Proporciona un título o nombre de sección en combinación con un número de párrafo. Entonces se coloca párrafo, ¿verdad? Por ejemplo, en Internet, cuando estamos citando alguna página y no tiene número de página, entonces colocamos en este caso, por ejemplo, párrafo número 4. También está ejemplos para citar directamente un trabajo audiovisual, por ejemplo, YouTube o un audiolibro. Entonces, esta es la manera como se coloca. Por ejemplo, eso es en el minuto 2, en el segundo 2. ¿Verdad? Ahí comenzamos a decir esto. Entonces, esa es la manera. También, estos son otros ejemplos que se los dejo acá. También, bueno, quiero anunciarles que todo esto, estos son gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos son programas que permiten crear, mantener, organizar y dar forma de manera automática a referencias bibliográficas. Los gestores bibliográficos nos vienen a simplificar un poco esto de citar, porque los gestores llegan y almacenan todo lo que nosotros encontremos en Internet, todos los PDFs que tengamos, los libros, absolutamente todo ellos lo van a guardar como en una carpeta, y cuando nosotros vayamos a redactar en Word, por ejemplo, entonces nosotros podemos ir insertando las citas, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, ya sea parafraseo o cita textual, e inmediatamente nos inserta la referencia, ¿verdad? Entonces, para que sepa que existen esos programas, y nosotros en la biblioteca también damos estas capacitaciones, ¿verdad? Por si gustan algún día participar. Pero bueno, es importante mencionar que existen estos. Bueno, yo ya voy por la última parte, que es ya las referencias. Esos son como los elementos que tenemos que tomar en cuenta en las referencias. El autor, ¿verdad? El autor, ¿quién es el responsable de esa obra? Puede ser un autor individual, pueden ser muchos autores, pueden ser grupos, ya sea instituciones, organismos, o una combinación de grupos, ¿verdad? Ya sea una institución o de personas. Es importante la fecha, cuándo fue publicado el trabajo, título, cómo se llama el trabajo y fuente, dónde puedo recuperar ese trabajo, ya sea en Internet o una editorial. Y también quiero decirles que si, pues, por una u otra razón ustedes no encuentran cualquiera de esos elementos, pues no inventen, digamos, no coloquen algo que
que no está, nada más ya al final de estas referencias yo coloco como una hoja si no hay un autor, si no está el título, si no está la fecha, ¿verdad? Pero no tenemos que inventar nada. Si no está, no está. Esos son algunos aspectos generales. Así es como se debe ver la lista de referencias, ¿verdad? Que al principio lo vimos. La palabra referencias en el centro, ¿verdad? Y en negrita. Y aquí no tiene que ir ningún campo adicional porque pues ya está con doble espacio. Y bueno, la sangría francesa, ¿verdad? Que también al principio vimos cómo se hacía la sangría francesa. Bueno, esos son los elementos que debemos extraer de un libro: el título, el autor, la editorial y el año. Eso es un ejemplo de un libro impreso. Se coloca la inicial, el primer apellido, coma, la inicial del nombre. A veces me dicen, es que yo he visto que algunos libros utilizan 2 apellidos o 2 iniciales del nombre, ¿verdad? En nuestra institución tratamos de colocar solamente un apellido, coma, y la primera inicial del nombre, como para que todo nuestro trabajo vaya uniforme, ¿verdad? Pero hay otras instituciones que sí creen conveniente colocar los 2 apellidos y las 2 iniciales del nombre si aparecen en el documento. Pero bueno, eso ya entonces quedaría como a criterio de cada escuela, de cada facultad. Pero sí, por ejemplo acá y en APA séptima edición se recomienda solamente colocar el primer apellido, ¿verdad? Coma y la inicial del primer nombre, solamente para que quede como uniforme el trabajo. Después inmediatamente se coloca entre paréntesis el año, el título del libro en cursiva, punto, y la editorial. Y vean que esto no tiene lugar de editorial, porque en la sexta edición sí hay que incluirlo. Esta no, solamente la editorial. Y bueno, acá en el machote, si ustedes ven, aquí está, en caso que tuviera edición el libro, entonces se coloca de esta manera, ¿verdad? Y si tuviera volumen, porque a veces pues hay libros que son 3 volúmenes y utilizamos solamente el 2, entonces aquí podemos colocarlo entre paréntesis inmediatamente después del título. Pero vean que este ejemplo no tiene ni edición ni volumen, entonces pues no se colocan, porque ya les dije, lo que no está, o sea, no se puede colocar, o sea, no hay que inventar nada. El segundo ejemplo es del INEC, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística y Censos, y ya les dije, en las referencias siempre hay que colocar los nombres completos, ¿verdad? No hay que poner abreviaturas. Por ejemplo, este libro del INEC, el INEC también fue la editorial de este mismo libro, y APA séptima edición dice que cuando la editorial y el autor son los mismos, entonces debemos omitir la editorial. Entonces, solamente en esta referencia, vean que solamente aparece entonces el INEC 2018 y el título del libro en cursiva. Es simple, pero está la información más importante. Este es otro ejemplo de libro, ¿verdad? Que tiene más de 3 autores. Acá, libros de bases de datos suscritas. APA séptima edición dice que los documentos, incluyendo los libros provenientes de plataformas suscritas por las universidades, ¿verdad? Bases de datos, según APA séptima edición, se debe referenciar como documentos impresos. ¿Y por qué? Porque si ustedes se recuerdan, yo les decía que los enlaces que coloquemos en la referencia nos tienen que llevar directamente al documento. Pero si ustedes saben y colocamos una referencia de una base de datos para un enlace, nos va a pedir el usuario y contraseña. Y la idea es que nos lleve directamente, aunque sean los metadatos del libro, pero en las bases de datos suscritas por las universidades no pasa eso. Yo a veces a los profes les recomiendo, ¿verdad? Como estamos haciendo trabajos dentro de la Universidad Nacional y todos tenemos suscripción a esas bases de datos, pues que sí le pidan a los estudiantes que coloquen los enlaces, porque para que ellos verifiquen si utilizaron el libro, bueno, adecuadamente o el artículo. Pero entonces eso ya queda a criterio de cada profesor, pero así lo estipula APA séptima edición. Ese es un ejemplo de un libro con editor. Cuando ustedes vean un libro, para que tenga un editor, ese es el machote que se usa. Eso es un capítulo de un libro con un editor.
A veces hay libros muy grandes, por ejemplo este, que es Saberes e Incertidumbres del Currículo. Si ustedes ven, todos esos son autores, pero ustedes no van a citar todo este libro, porque, por ejemplo, yo lo que hice fue, si ustedes van a usar solamente el capítulo 2, entonces ustedes van a citar solamente el capítulo 2. Entonces, yo en el ejemplo usé este capítulo 2. El autor, bueno, no sé si lo ven bien, voy a hacer un poco más grande, es Francisco Beltrán. Entonces, ustedes ven acá en el ejemplo, yo usé a Beltrán, F. El año de publicación del libro es 2013, el nombre del capítulo es Política, Poder y Control del Currículo. Punto en, esta palabra hay que colocarla en el editor, bueno, aquí este es editor, coma, el título del libro, Saberes y Incertidumbres del Currículo. Esto va en cursiva porque es la obra principal, ¿verdad? Saberes e Incertidumbres, entre paréntesis, las páginas que ustedes ven acá, ¿verdad? Fue el 47 a la 64. Punto, la editorial, que es Morata, punto, y bueno, si fuera un libro digital, entonces se coloca el enlace, si no, pues no se coloca el enlace. Entonces, eso sería de un capítulo de un libro. Eso es un ejemplo de un libro electrónico. Entonces sería igual que un libro impreso, pero vean que al final se coloca la URL y no se coloca recuperado de ni nada, solamente se coloca la URL, ¿verdad? Después de este punto, se coloca, bueno, la inicial del nombre, el apellido, pero el primer apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año de publicación, el título y la URL. Obras clásicas. Aquí queda el ejemplo, este es el machote. Estos otros machotes, por ejemplo, si les pasara que hay un libro que tiene como autor personas, pero también una institución, esta es la manera de utilizarlo. Eso es un artículo de revista impresa, pero aquí está el machote. Esos son como los elementos que debemos de tomar en cuenta para realizar un artículo de revista, el título de la revista, el volumen, el año, las páginas, la fecha, el título del artículo, el autor del artículo, ¿verdad? En este caso sería García, J. Porque este es el autor del artículo. La educación emocional, así se llama el artículo, punto, en cursiva, el título de la revista, coma, el volumen va en cursiva para diferenciarlo del número. Entonces, por ejemplo, si esta revista no tuviera número, entonces 36 va en cursiva y ya sabemos que es un volumen. Pero si no tuviera volumen, solo número, entonces colocamos 1 y se ven que está ya en números arábicos, no va en cursiva, entonces ya sabríamos que es un número. Entonces, por eso es que el volumen se coloca en cursiva para diferenciarlo del número. Aquí agregamos una coma y las páginas en la que se encuentra este artículo dentro de la revista. ¿Verdad? Eso es un ejemplo de artículo de revista impresa. Bueno, el artículo de revista electrónica es exactamente igual, pero al final agregamos un punto y colocamos la URL que nos lleva a ese artículo. Muy importante es que APA séptima edición nos dice que coloquemos el DOI de los elementos, ¿verdad? De las fuentes antes que cualquier otro enlace. El DOI es como un número de cédula que se le asigna a cada artículo de revista. Y ahora hay libros que tienen DOI y hay videos también que tienen DOI. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este artículo en internet y tiene una URL, pero también tiene un DOI, ustedes tienen que priorizar colocar el DOI aquí, ¿verdad? Y así ustedes van a ver el DOI. A veces el DOI aparece, por ejemplo, del 10 en adelante, siempre el DOI, entonces tienen que colocarlo esto, https://doi.org/ y el número del DOI. Siempre tiene que comenzar con esta información
¿verdad? Porque si solamente tuviéramos esto, esto no nos lleva a la página, tiene que antecederse con esto. Entonces es importante entonces que recalcar que antes de colocar una URL, verifiquen que ese documento tenga un DOI, porque entonces ese DOI es el que tienen que colocar en las referencias, en el enlace que los lleva a los metadatos para visualizar esa revista, ese libro o ese video. Eso es un ejemplo cuando estamos usando un diccionario en línea. Eso es cuando estamos utilizando un diccionario impreso, ¿verdad? Ese es el machote. Ese es un artículo de un periódico impreso. Y si ven aquí la fecha, ese es un periódico mensual, entonces se coloca septiembre del 2020. Si fuera diario, entonces se coloca el día, mes y año, ¿verdad? Y esos son los elementos que debemos de considerar para hacer la referencia. El nombre del periódico, el campus, ¿verdad? Ese es el autor, el que viene acá, el título del artículo, la fecha y número de página. Ese es un artículo de un periódico digital que es exactamente lo mismo, nada más que al final colocamos la URL, como lo ven acá. En La República es importante mencionar que La República, cuando es manera impresa, se llama La República, pero cuando es forma digital, se llama larepublica.net. Entonces, cuando coloquemos el título del periódico, que va en cursiva, hay que, ¿verdad?, colocarlo de esta manera, larepublica.net. Eso es una tesis publicada en una base de datos. Entonces, existen las tesis publicadas y las tesis no publicadas, ¿verdad? Que las tesis no publicadas están en el siguiente machote. Las tesis publicadas son todas aquellas que están colgadas en algún sitio web, ¿verdad? Que están en internet. La mayoría, bueno, en un repositorio, en la universidad hay un repositorio, ¿verdad? Que se llama RAI. Aquí están colgadas la mayoría de tesis de la Universidad Nacional. También hay otros repositorios como La Referencia, que son latinoamericanos. Y también, bueno, yo los invito, si ocupan información sobre tesis, aquí La Referencia tiene un montón. Entonces, si ustedes, para saber qué machote utilizar, entonces ustedes pueden buscar la tesis en internet. Si aparece, ya sea en el repositorio o en algún otro sitio, eso quiere decir que es una tesis publicada, ¿verdad? Entonces, ese es el machote. El otro machote, que dice tesis no publicada en las bases de datos, eso quiere decir que no está colgada en ningún sitio web. Por ejemplo, nosotros a veces usamos tesis que se encuentran en la biblioteca, aunque estén en PDF, pero si no están colgadas en ningún sitio, entonces ese es el machote que debemos utilizar, para tesis no publicadas en bases de datos. Y también está otro ejemplo de tesis disponibles en una base de datos comercial. Como todos saben, bueno, yo espero, la universidad paga para una base de datos de tesis comercial, que es la ProQuest, ¿verdad? Que es esta, Dissertation and Thesis, donde hay más de 3.8 millones de tesis a nivel internacional. Si ustedes fueran a tomar alguna tesis de esta base de datos, ese es el machote que deben de utilizar, ¿verdad? Acá dice acceso o solicitud número. Bueno, ese es el ejemplo, publicación número. Inmediatamente después del título hay que colocar el número de acceso y ese sería el número de acceso, ¿verdad? De las tesis. Siempre se visualiza aquí. Bueno, y siempre, bueno, todas las tesis están en PDF, ¿verdad? Por aquello que ustedes quieran indagar esta base de datos. Entonces, eso sería una tesis de base de datos comercial. Esto es un ejemplo de una página de un sitio web. Se coloca, bueno, el apellido, la inicial del nombre, el año, el título, el sitio, el nombre del sitio, ¿verdad? Y la URL. La ZAPA séptima edición dice que cuando el sitio, ¿verdad? Cuando el nombre del sitio sea igual que el autor, entonces esto lo debemos omitir, el sitio, ¿verdad?
Y eso es un ejemplo. Pero a veces hay páginas que tienden mucho a actualizarse. Puede ser que la información que hayan publicado hoy no es la misma de la otra semana. Entonces, APA Séptima Edición recomienda que cuando estamos usando páginas que tienden a actualizarse mucho, entonces aquí en la fecha colocamos sin fecha, ¿verdad? Que es S.F. Acá después del título, bueno, o después del sitio de la página, punto, y colocamos recuperado por ejemplo, 21 de septiembre de 2021, coma, de y la página, ¿verdad? Eso también está en el manual de APA, en el original, por si ustedes quieren ver ese ejemplo, pero eso es por aquello que se le aparezca en algún momento. Y también ese ejemplo está cuando yo les expliqué lo del diccionario en línea, es el mismo ejemplo. Y también quería aquí recalcar, por ejemplo, que ustedes a veces usan este machote para todo lo que encuentran en la web. Un día, como unas estudiantes me enviaron como 15 referencias para yo revisarlas y me di cuenta que ellas usaron para las 15 referencias este machote. Pero resulta que en esas referencias venían artículos científicos, venía un libro, venía un periódico, pero todas las referencias lo usaron con este machote. Entonces, sí, ustedes antes de referenciar tienen que decir, bueno, ¿esto a qué pertenece? ¿Es un artículo de periódico? ¿Es un artículo científico? ¿Es un libro? Entonces, dependiendo del tipo de documento, aunque sea virtual, ¿verdad? Hay un machote para cada cosa. Entonces, para que no se confunda, siempre hay que valorar primero qué tipo de documento es, aunque sea virtual. Esos es otros ejemplos de medios audiovisuales. Eso es como el tipo de medio y eso es como el autor, ¿verdad? De cada tipo de medio. Aquí están los ejemplos, por ejemplo, de una película. Ese es el machote que debemos utilizar. De una serie de televisión, de un episodio, de una emisión de audio, de una fotografía, de un video, ¿verdad? De YouTube. Entonces colocamos aquí el nombre de la cuenta, ¿verdad? ¿Quién subió el video? El día, el mes y el año, punto, el nombre, el título en cursiva, entre corchetes video, punto, YouTube, punto, y el enlace. Pero si en caso que el video que están tomando no es de YouTube, es de otro sitio, entonces pues aquí lo cambian, ¿verdad? Pero es el mismo machote. Nada más cambian aquí YouTube por la página y listo. Eso es un medio, bueno, un ejemplo de un medio audiovisual, de un seminario web, de un podcast. Ese es como un machote para referenciar material gráfico. Ese es, bueno, un ejemplo, una imagen de archivo, de un clip art, de una infografía, de obras de arte. Esto es para citar música, una canción clásica, una canción, un álbum clásico. Eso es para citar una actualización, ¿verdad? De Instagram. Primero se coloca el nombre, bueno, de la página. Si ustedes ven acá, bueno, yo cité a Carlos Alvarado. Entre corchetes, el nombre del usuario, punto, el día, mes y año que se realizó esa publicación, el título en cursiva, y dice que el título dice que para elaborar referencias de Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, proporcione como título las primeras 20 palabras del texto, no altere las mayúsculas ni ortografías. Dice que además incluye emojis, hashtag o URL si se encuentran dentro de las primeras palabras. Si no puede crear o insertar el emoji, proporciona entre corchetes el nombre del emoji. Y cuando veamos el ejemplo de Facebook, ¿verdad? Lo vamos a ver. Entonces, así quedaría un ejemplo de Instagram. Ese es de Twitter, que es como el mismo machote que Instagram. Este es un machote de Facebook, pero es igual, aquí el nombre de la página, el día, mes y año en que se publicó, y vean aquí el título. Este título tenía las primeras 20 palabras, tenía gatos y tenía perros, y como no se pudo insertar, entonces se hace de esta manera.
tu gato, entre corchetes, emoji de gato, y tu perro, emoji de la cara de un perro. Y así se coloca. Pero ese es un video de una aplicación de Facebook. Eso es un ejemplo de una sesión de conferencia. Ahora ese es el machote. Aquí ya estamos con las referencias de documentos legales y así es como debemos usar cuando citamos la Constitución, una ley, un código, una sentencia, o un tratado, convención u otro acuerdo internacional. Y bueno, esta es la hoja que yo les dije que si le faltaba algún elemento para hacer las referencias, así, bueno, les dejo eso para que lo tomen como referencia. Por si les falta algún dato, entonces aquí está, ¿verdad? Como el ejemplo, ¿qué debemos hacer? Entonces, bueno, eso sería, ¿verdad? Un poco sobre APA séptima edición. No sé si tienen alguna duda, pregunta.